Bueno, estamos en entrevista en exclusiva para el periódico Quetzalcóatl con el diputado Bernardo Ramírez Cuevas, quien nos va a platicar sobre su libro que está presentando. Diputado, ¿nos podría platicar sobre el tema que aborda en su libro? Sí, fíjate que es un libro que se llama La clase política queretana. Y esto se escribe precisamente porque tratamos nosotros de darle al lector, según nuestro punto de vista, cuáles han sido los factores y las circunstancias en las cuales se viene accediendo en los diversos cargos administrativos o de elección popular. En principio, el libro le da unas ideas básicas al lector de ver lo que es el servicio público, ¿verdad? Desde las diferentes concepciones de autores que consideran al servicio público como la actividad ejercida por el Estado, algunos otros como el régimen jurídico aplicable precisamente a esa actividad, y otros más como el medio o la organización que realiza esa actividad. Esto nos lleva precisamente a lo que es el término de la función pública, y en este sentido en la manera de cómo se designan funcionarios y también cuáles han sido los factores que rodean precisamente a estas personalidades gubernamentales. El objeto de todo individuo ha sido siempre alcanzar el poder, y solamente esto ha sido posible para un grupo proporcionalmente reducido. En este sentido, el objetivo del libro es precisamente dar a conocer cuáles han sido las circunstancias, los factores que rodean precisamente a estas personas que han accedido al poder. Nos hemos dado cuenta que se dan algunas circunstancias donde básicamente se ve cómo hay algunos funcionarios improvisados, cómo ha sido la influencia presidencial en las designaciones de estos, cómo se han dado también algunas circunstancias de caprichos políticos, la manera tradicional de designar funcionarios. Y bueno, nosotros hacemos prácticamente un recorrido donde vemos que a veces las vías para acceder al poder han sido la ley del más fuerte, ¿verdad? Los compromisos políticos que han surgido, la influencia del presidencialismo. Y en este libro damos una visión panorámica de los gobernantes sobre todo. Estamos tocando aspectos donde hacemos un recorrido histórico de los más de 191 gobernadores. En ellos incluimos al primer corregidor Miguel Domínguez, 1821, cuando se acaba la época colonial, empieza la época independiente, y empezamos a detectar la influencia del presidente Santana en la manera de designar a los gobernadores. Empezamos a ver cómo Maximiliano nombra gobernadores, Venustiano Carranza, Madero, se ven los triunviratos que se dan. Hay algunos factores, nosotros estamos detectando cómo se plasman las redes familiares, cómo se empiezan a ver que ciertos personajes empiezan a dejar una huella política en la escena pública, precisamente porque eran de familias conocidas, y donde empezamos a abordar toda esta histórica trayectoria de los gobernadores que ha tenido Querétaro. Y en este sentido, bueno, plasmamos ahí gobiernos tan efímeros que tuvieron 3 horas el ser gobernadores, hasta aquellos que duraron 24 años, que se mantuvieron en el poder. Y bueno, después de todas estas luchas que la propia Revolución Mexicana empieza a dar de los gobernantes, Querétaro se ve inmerso en una gran trayectoria de gobiernos efímeros, como es lo que te comento, desde los que estuvieron 3 horas hasta 24 años. Y después se empieza a establecer ya algunos periodos más estables, de 4 años con los gobernadores, y los últimos ya de 6 años en los periodos gubernamentales. Nosotros plasmamos en este libro que esta parte que se da de manera originaria de la trascendencia familiar, después casi siempre tenían los actores políticos una cuestión muy característica, y que era que prácticamente todos tenían esta característica, y es que prácticamente eran los mismos los que gobernaban. Pero se empieza a dar una situación democrática,
y entonces se empieza a establecer el sistema de los partidos políticos, y esto da pauta a que se abra ese abanico de posibilidades y empezamos a ver cómo nuevos personajes se van incrustando en la escena pública. Vemos ya el pluralismo de los partidos políticos por acceder al poder, y esto permite una apertura democrática. El libro plasma prácticamente 4 capítulos. Nosotros estamos detectando en ellos pues básicamente uno donde manifestamos los factores que inciden en la clase política, prácticamente el perfil, la personalidad, el antecedente partidario, la lealtad, la institucionalidad, inclusive tocamos hasta la oportunidad y la suerte. Vemos de aquí cómo se empiezan a dar estas circunstancias. Marcamos en otro capítulo la cuestión normativa, donde hacemos referencia a varias constituciones, la de 1812, la Constitución de Cádiz, 1814, donde ya se empiezan a establecer algunos mecanismos, la del 36, la del 57, la de 1917, donde vemos cómo se le dan facultades al Poder Ejecutivo en la manera de designar funcionarios. El Poder Ejecutivo, que tiene prácticamente esta facultad de ir nombrando a quienes van a ser sus secretarios, porque el Poder Ejecutivo solamente se centra en una sola persona. Pero de ahí, bueno, obviamente viene la parte administrativa, donde él empieza a designar cada uno de los funcionarios que van a desempeñar cada una de estas instituciones. Establecemos ahí un capítulo especial que nosotros le designamos el encuentro de 2 generaciones, donde estamos viendo cómo la parte de los jóvenes se empieza a incluir en los gobiernos, y estamos tocando el periodo prácticamente en este reencuentro de 2 generaciones del periodo de José Calzada, el actual gobernador, con esta nueva generación de jóvenes que se van incrustando básicamente en la administración pública. Y nosotros al final establecemos un capítulo de conclusiones, donde proponemos cuál sería la integración de la legislatura en la siguiente congreso local. Y bueno, ahí queremos plasmar que nuestro ideal sería que estuviera inmerso con gente que representara el aspecto indígena, con gente que tuviera el perfil de los conocimientos en cada una de las áreas en las cuales las 25 comisiones que integran esta legislatura pudieran desempeñar más su papel de cada uno de ellos. Y finalmente nosotros mostramos unos cuadros que nosotros le llamamos un reciclaje funcionarial, donde establecemos cuáles han sido los gobernadores hasta prácticamente el periodo del licenciado Enrique Burgos. Ahí nosotros cortamos porque empezamos a ver cómo se empiezan a manejar los diferentes círculos del poder, donde empiezan a surgir nuevos personajes y empiezan a generar unos nuevos grupos políticos. Nosotros llegamos hasta Burgos y lo hacemos a propósito, porque después se viene otro libro que presentaremos, donde entra un cambio de partido político, donde básicamente es Acción Nacional, y donde vemos el enlace de los que aparentemente eran priistas y que de repente se incrustan en otro partido político, y ahora con el gobernador Calzada, cómo vuelven a aparecer ciertos personajes que se van acomodando en la escena pública. Mencionamos también algunos periodos de presidentes municipales, porque precisamente de esta administración pública estatal empiezan a surgir personajes que se incrustan como presidentes municipales y empiezan a formar sus propios grupos políticos, y estos, una vez en escena, vuelven a surgir quizá ya como gobernadores, y estos funcionarios también se empiezan a incrustar en varias dependencias públicas. Mencionamos también en otro cuadro la parte de lo que es el magisterio, la sección 24 del CENTE, desde 1941, cómo también empiezan a surgir grupos de los maestros del sindicato, cómo se empiezan a ir colocando a través de los años en el poder, cómo vemos que del primer grupo se dispersan varios de sus elementos y empiezan a conformar
otros grupos que empiezan también a incrustar varios maestros de este tipo. Y hacemos también un capítulo, un cuadro donde tocamos un aspecto de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro y vemos cómo también empiezan a pulular entre lo que es rectoría, presidencia municipal, gubernatura, y se están estableciendo estos grupos de poder. Nosotros tocamos varios factores como el sindicato, como el aspecto familiar, como el apellido de las familias, como la capacitación. Vemos en esta parte del sindicato qué tan fuerte ha sido el peso tan fuerte para la designación de las diferentes candidaturas. Y en este sentido vemos cómo en 1928 con Calles, cómo tiene tanta fuerza el sindicato de la CTM, de la CROC, de la CROM, donde de un gran número de senadores, ellos imponen a varios de ellos, como de 172 diputados federales, ellos imponen 40 diputados federales, como establece la cuota del poder con 2 gubernaturas, y vemos todo el poder que ha venido trascendiendo en este sentido. Entonces, básicamente, con todos estos datos que nosotros fundamentamos, que argumentamos, el lector se dará cuenta y establecerá sus propias conclusiones a partir de todos estos elementos que nosotros les vamos a dar.